entender que, por cierto, se debe a factores como baja autoestima, una autoimagen pobre, empobrecida de uno mismo, de aquello que no me gustó, no me dio lo que yo esperaba. Entonces, muy ligeramente decimos, pues me frustra. Oye, que el árbitro se frustró porque su equipo no pudo ganar el torneo. O ese músico salió frustrado porque no vendió boletos. O sea, usamos la palabra o el término como algo Ujú. muy ligero, ¿te fijas? Pero como tú decías, y aquí es donde entraríamos en materia, ¿quiénes sí se frustran y quiénes no? Porque todos somos susceptibles, así como decía Freud, bueno, no lo dijo con estas palabras, pero yo asumo que quiso decir que de poeta y locos todos tenemos un poco, Así es. cuando hablaba de neuroticismo o gente neurótica, ¿no? De hecho, todos lo somos. Entonces, todos nos frustramos por alguna razón. Ujú, ujú. Bueno, Y cuando nos damos cuenta de que lo estamos, pues no sabemos cómo se llama. Esa ujú. es la diferencia. Ahorita vemos qué es entonces, o cómo se crece, o cómo se adquiere la famosa intolerancia a la frustración. Ok. Yo estuve agarrándole ahí de donde pude para poder platicar contigo, pero es todo un tema. Te voy a decir por qué. Porque los padres que estudiamos o que tuvimos una carrera profesional, normalmente a los hijos los sobreprotegemos, normalmente. Y aquí me encuentro que esto inicia en la niñez, ¿sí? Hay un mal manejo de los padres, te dicen, al blindar todo lo que solicita el niño. Es decir, el niño solicita esto, el niño quiere esto, se lo vamos a dar, ok. Sin esfuerzo del niño. Esa sería la parte más delicada, ¿sí? El niño llega a creerse merecedor de todo, ¿sí? Es una persona irascible, irritable, incapaz de solucionar problemas. La vida para él debe ser fácil, placentera, abandonada, abandona sus proyectos, ¿sí? Se conduce con angustia. Es decir, ¿por qué la sobreprotección? Ahí empezamos con el problema los padres, ¿no? Es decir, las decisiones las tomamos por ellos y no dejamos que casi nada les vaya a suceder que sea desagradable. ¿Cómo ves este principio de este asunto que se llama la intolerancia a la frustración? Fíjate que habría que leer a personajes como Albert Ellis, Así psicólogo es. renombrado, que él fue, me parece, el primero que se refirió a este Es el término, padre, de hecho, de esto, es de, entre otros. entre otros. Ok. Porque Ellis lo que hizo fue, ahora sí que, purificar lo que Ujú. ahora sabemos como la intolerancia, que muchos lo han comparado, así como hay intolerancia a la lactosa, ya sabes, Así es, hay sí. intolerancia a la gente gritona, o sea, somos intolerantes en muchos Ujú. aspectos, incluso en las relaciones maritales hay mucho grado de intolerancia que viene, atinadamente tú lo señalas, desde la infancia, no porque sea una condición para ser intolerantes la No, infancia, sino que por la ignorancia de los padres o la falta de tiempo de así es. calidad, pues entonces toman una actitud así como de culpabilidad, en Ujú. donde pues a mi hijo, como yo no quiero que sufra lo que yo sufrí, Ujú. o yo no quiero que padezca de lo que yo padecí, Ujú, pues ujú, entonces, mijito, aquí estoy yo, que todo lo sé, todo lo tengo, para que tú no tengas que ujú. preocuparte por la vida. Eso es un problema gravísimo, Gravísimo. porque sobreproteger a los niños de que aprendan, eh, como tú y yo lo hacíamos de niños, no sé si lo hacías, pero yo comía tierra Sí, jugábamos con los soldaditos y era y me bañaba en los arroyos de la así calle es. de mi casa y nunca nos enfermamos de nada. No quiere decir que estoy diciendo que los niños lo tengan que hacer No, ahora, no, no, no. pero nos vamos haciendo tolerantes a ciertas cosas. El mismo cuerpo va creando anticuerpos, nos vamos haciendo muy saludables porque nuestro sistema inmune responde a las necesidades que le estamos Ujú, diciendo que se adapte, ¿no? Entonces, si a un niño lo sobreproteges, no le permites que salga a tomar el fresquecito, imagínate, hace viento, no salgas porque te puede hacer daño, ujú, ujú. entonces su sistema inmune nunca va
a educarse, nunca se va a entrenar, digamos, para que pueda enfrentar cualquier padecimiento. Imagínate que el sistema inmunológico de la conciencia es justamente la autoestima, el autoconcepto que tienes de ti mismo. Y entonces, no es que no te hayan enseñado, que quiero ser muy específico, Enrique, sino que no te dieron la oportunidad de aprender Ujú. a valerte en ciertas circunstancias Ujú, que ujú. empiezan muy temprano en la vida. Sí. Y No si sabes tomar decisiones, ¿puede ser? nunca te entrenaron para hacer eso, Así es. Nunca tomaste tus las decisiones. tomaron por ti y Exactamente. más grave, ni siquiera sabes lo que es una decisión. Exactamente. Fíjate lo que me encontré. Eso hedonismo son conductas paradójicas de autodestrucción, ¿sí? Se definen como una sensibilidad excesiva estas personas a lo desagradable. Es decir, es repugnante lo desagradable para ellos. Les gusta el placer inmediato, evitan el dolor a toda costa, viven en la ansiedad, tienen tristeza, agitación, resentimiento, humillación y enfado. ¿Qué te parece esta definición de la intolerancia a la frustración? Magnífica. Una de las ideas de Ellis era que las creencias que él le llamaba disfuncionales hacia ciertas cosas, por ejemplo, obviamente los intolerantes evitan cualquier cosa que les frustre, Ujú. porque les parece, como tú dices, odioso, desgastante, los pone muy tensos, incluso mucha Ujú. gente sufre de ansiedad simplemente de imaginarse que tenga que enfrentar cosas a las que no solamente les tiene miedo, posiblemente, sino que no sabe cómo. Y muy seguido escuchas a personas que dicen, "No, yo no sé cómo, hazlo tú", que es una salida bastante Ujú, fácil, ujú. bastante inmadura de muchas personas, porque ya están comunicando el único mensaje que pueden comunicar: no sé, a mí no me digas, Ujú, a mí no me preguntes, a mí no me obligues a sentir. Y ujú. entonces se evitan situaciones frustrantes porque no saben cómo. Entonces a esto se le llama intolerancia a la frustración, porque hay pensamientos repetitivos que te llevan siempre a la misma salida. Haz de cuenta que entras en un laberinto y llegas a la misma puerta por donde entraste sin haber llegado a ningún sitio particularmente. Entonces, ¿cómo evitar? Así como hay tratamientos para eh, aminorar la intolerancia a ciertas sustancias, la lactosa entre otras, por ejemplo, se me ocurre que debe de haber ciertas actitudes que nos puedan ayudar un poquito a ser más tolerantes, sobre todo no con la frustración en sí, sino con las cosas que creemos que nos van a frustrar. Es ahí donde empieza la sanación, si me permites decirlo Ujú, así, aunque ujú, yo no ujú, soy sanador ni mucho menos, ujú. pero entiendo lo que puede curar a la gente. ¿Qué es lo que puede curar a la gente? Pues cambia de canal. Parece muy sencillo, pues lo es, si sabes cómo hacerlo. Es como si tú tienes un automóvil nuevo, no sabes manejar y alguien muy experto te dice, pues es muy fácil, aprende. Ajá, tú dirías, para ti es fácil, para mí no. Y ahí estás diciendo el nivel de tu frustración. Así Me es, frustra esto porque tengo que aprenderlo. así es. Fíjate, dicen, se victimizan, siempre son víctimas, Siempre. ¿sí? Culpan a los agentes externos de lo que pasa. Es decir, todos los que están a su alrededor, todo su entorno es culpable de lo que él sufre y de que es lo que se le victimiza. Es decir, todos son culpables menos yo. ¿Me entiendes? O sea, ese es el punto interesante. Este, eh, sí son, ellos tienen creencias disfuncionales, es decir, son personas que no funcionan al final del día, ¿sí? E irracionales, o sea, disfuncionales e irracionales. O sea, estás hablando que cuando alguien no funciona, no es funcional, es decir, no puede hacer lo que tiene que hacer, no lo sabe hacer lo que tiene que hacer, porque está dependiendo de. Entonces, al fracaso, al estrés, ¿sí? A cualquier evento que le haya salido mal, todos tienen la culpa,
todos menos yo, ¿ok? ¿Por qué le echamos la culpa a los demás? Es algo aprendido. ¿Te fijas cómo, por ejemplo, en muchos estudios que se hacen constantemente sobre la personalidad de la gente, se sabe que hay intolerancia a la frustración en jefes, en empleados, en médicos, en políticos, en esposas, en esposos? O sea, parece que es general, ¿no? Entonces, tú dirías, oye, aquí sí que a este médico intolerante a la frustración lo sobreprotegieron mucho. No necesariamente, sino también afecta muchísimo esas creencias que son no adecuadas para tu estilo de vida, porque por ejemplo, cuando tú tenías 15 años, pues tenías unas creencias dominantes que eran las que pues prácticamente te hacían actuar como tú actuabas. Pero de repente llega la vida, te toca la puerta y tú tienes que enfrentar la vida ya no con las creencias que tenías en tu adolescencia, sino con las nuevas creencias que te va obligando tu vida a tomar. Si esas creencias nuevas o esas actitudes nuevas no eres capaz de tomarlas, entonces eres un intolerante a eso que tú llamas, ¿por qué culpamos a todo? Porque esa sí es una enseñanza. Mamá, me pegó fulanito. Ay, este niño está mal. Nunca le preguntaron, ¿y tú qué hiciste? A mí mi padre me preguntaba, ¿y tú qué le hiciste? Primero. Sí, Qué ¿no? frustrante, ¿no? Entonces, yo creo que es esa escuelita, Enrique, en donde no sabemos cómo definir las cosas. O sea, fulanito me golpeó, me hizo bullying en la escuela. Llego con mi mamá y le platico y ella va y toma represalias contra el niño, contra la escuela, contra el director y contra el sistema y contra Dios, ¿no? En lugar de hacerlo más sencillo, mijito, no te preocupes, ¿cómo te sientes? ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué le dijiste? Si a mí me preguntaba mi padre, ¿y tú qué le hiciste? Pues le pegué en la nariz. Bien hecho, mijo. ¿Ves? Y se resolvía todo mi trauma de vida. Jamás en la vida lo volví a mencionar. No quiero decir que hay que educar a los hijos así, pero sí es importante saber dónde empiezan las limitantes hacia la frustración. ¿Por qué toda la gente frustrante o que no tiene tolerancia a la frustración culpa a todo mundo de sus problemas? No ve que el origen de su problema puede ser él mismo o ella misma, y una idea como aquella de que si quieres cambiar el mundo empieza por ti. No, hombre, eso es veneno puro para las personas intolerantes a la frustración. Fíjate, dicen que la realidad es disfuncional, es decir, para ellos su realidad es que todo es disfuncional, ¿ok? Adoptan conductas infantiles, es decir, regresan al niño y su conducta se vuelve infantil, ¿sí? Exigen, ordenan e insisten en satisfacer sus deseos, ¿sí? Es decir, esto se va a hacer y lo ordeno y lo quiero y no me interesa lo que va a pasar. Aunque muchas veces no sepan cuáles son sus deseos. Así es. Hay una condición que se da mucho en la gente incapaz de tolerar la frustración. Creen que tienen una idea propia, Enrique. ¿Te fijas? Esa es la mayor disfunción que puede existir. Yo voy a pelear por estos ideales. Y si tú fueras muy ecuánime, le dices, ¿estos son tus ideales? No, es lo que dice toda la gente. ¡Wow! Entonces, ¿cómo es que defendemos tanto puntos de vista que a veces ni siquiera son propios, eh? Sí. Y cuando llegan a ser propios, pues entonces eres muy tolerante a la frustración. No Es que puede ser. confunden deseos con necesidades. ¿Sí me Excelente, así es. entiendes? Y se dedican muchísimo tiempo a cumplir con una u otra cosa. Porque si tú dices, uy, necesito dinero, me urge el dinero, entonces alguien también con mucho conocimiento te dice, ¿necesitas dinero? ¿Para qué? Pues para ir al cine o para sacar a mi novia o para cualquier cosa. Entonces tú no necesitas dinero, necesitas sacar a tu novia. Piensa en cómo le vas a hacer y te va a llegar el dinero. Eso es frustrante para mucha gente que dice, no, es que por eso las mamás, ok, toma, mijito. Los papás, sí, cómo no, llévate a la novia, yo pago. Por poner ejemplos muy simples, ¿no? Sí, pero así es. Pero van aprendiendo
a que cuando son adultos, ¿qué pasa? Pues dame, Ujú, a ver cómo le hago, ujú, no me apoyas, ¿quién podrá ayudarme? Como decía un clásico, ujú, cuando en realidad pues uno dice, ok, tengo que hacer algo, o tendría que hacer algo para que me gane el respeto y la admiración de mi novia porque lo voy a llevar al cine con mi dinero, que es muy distinto a decir, es que mi papá me dio para llevarte al cine. Ah, ujú. sí, sí me entiendes, o Sí, sea, perfectamente. no hay, o más bien hay una línea un poquito frágil entre sentirme frustrado por lo que me hacen o sentirme frustrado por lo que yo hago, que por cierto no sería el caso, o sea, quien sabe lo que tiene que hacer y que sabe que son sus deseos, pues no se frustra. Ujú, Y si lo hace, no tiene ese delirio de persecución de que todo el mundo tiene la culpa de lo que me pasa. ujú, ¿Por qué no llevas a tu novia al cine? Pues no me diste dinero. ujú, ujú, Ah, ahora resulta que el culpable soy yo. ujú. Ahora, no les gustan las demoras, no les gustan las dificultades, ¿sí? Los fracasos. Todo eso es demasiado horrible para poderlo soportar. Sí, Yo no lo soporto. Es decir, y como no lo soporto, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? O sea, dañar a todos los que están en mi entorno. lo haces pero no te das cuenta, ¿te fijas? O sea, cuando los niños se emberrinchan o cuando los jóvenes hacen travesuras que son insoportables para los papás, que les cuesta dinero incluso, Ujú. cárcel, multas. Así es. Pero como tú dijiste al principio, hay una línea muy delgada en donde todos esos aprendizajes los tenemos en un par de años, 3 años en la infancia. Porque, por ejemplo, yo decía el otro día en una conferencia, cuando yo le pedía cosas a mi papá para que me la diera, pasaban 3 meses, 3 semanas, mucho tiempo. Ahora, en pleno siglo XXI, un niño pequeño le pide algo a su papá y no tarda ni 3 segundos en darle, sí, mijito, toma. Entonces, no hay espacio para el aprendizaje. ¿Te acuerdas cuando seguramente te tocó que tu papá te decía, espérate? Y tú tenías esa paciencia de ángel, de santo, que te permitía esperar todo ese tiempo y llegas a ser adulto y entonces ya no tienes tanta frustración porque los que no tienen la tolerancia para la frustración no permiten espacios, tiempos, ahora son muy Ahorita. dicotómicos, o sí o Así no, es. noche, día, blanco, negro, frío, caliente, o sí o no, me quieres o no me quieres. Ese es Así es. el dicotómico que habla porque no tiene tolerancia a esa frustración que se produce de tener que esperar, de que no me digas que sí luego luego, Ujú. que empieza la baja autoestima a dudar cosas, a lo mejor ni me quieres, porque si te tardaste más de 30 segundos, una vez una persona me decía, cuando tú le haces una pregunta a alguien y se tarda más de 30 segundos en responder, te está mintiendo. Ah, no, perdóname, le digo, yo tengo un paciente que es tartamudo y se tarda mucho en contestar y no me está mintiendo. Sí. Se quedó muy serio, ¿no? Esa es la frustración. O sea, si tú como terapeuta o como consultor, imagínate que te llegue un cliente tartamudo, Enrique. Inmediatamente te adaptas a las circunstancias, sin frustración. Hay una inmadurez, perdón, cognitiva, Sí, ¿sí? Inmadurez, es decir, no madura, no pueden madurar, no quieres madurar. no quieren madurar. ¿Cómo se madura? Porque este es un problema que los padres llega un momento en que, bueno, pues ya les diste su carrera, ya les diste sus apoyos y no sabes cuándo dejar de apoyar porque no hay la madurez en los hijos. No los dejamos madurar. A lo mejor es cuestión del padre o es de ellos que han hecho un modus vivendi de que, bueno, pues viven en Guanajuato, la vida no vale nada, ¿me entiendes? O sea, entonces, ¿Será? ¿qué hacemos? Pues muy buena pregunta. Cuando la gente nos pregunta que si, ¿cómo le pueden hacer para cambiar? El otro día manejaba un tema en el programa sobre si la personalidad de uno dura toda la vida o cambia con la vida. Ujú. La respuesta es que cambia Sí, de acuerdo a las circunstancias. somos evolución, ¿no?
Y eso habla de maduración cuando decimos, ok, ya tengo que cambiar mi actitud, incluso mi look, mi presencia, mi aspecto, porque pues ya no va con el trabajo que yo tengo. Ujú. Tal vez el ejemplo más concreto es cuando los hippies transitaron a otro estilo de vida, los yippies o como se llamen, porque ya no encajaban en la sociedad en la que ellos se desenvolvían una vez que hayan terminado su carrera, por ejemplo. Ujú. Entonces, ¿cuándo se madura? El individuo tiene un tiempo para saber si ha madurado o no. Los papás son el catalizador que hace que maduren rápido o más lento, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, cuando hablamos de la intolerancia a la frustración que produce ciertas actitudes, la inmadurez, por ejemplo, Así es. la intransigencia, Ujú. cuando tú quieres imponer Es criterios intransigente. porque simple y sencillamente no soportas que los demás no estén de acuerdo contigo. Eso es Ujú. una intolerancia muy grave a la frustración que te produce el hecho de que, ok, no estás de acuerdo conmigo. No, no pasa nada. Así es. Es tu opinión contra la mía y vamos a tener que llegar a un tercer acuerdo o cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, hay varios. A lo largo de esta charla podemos manejar varios aspectos que se pueden tomar en cuenta para empezar el camino hacia la tolerancia a cierta cantidad de frustración. Por ejemplo, las palabras clave que le llaman. Cuando tú te sientas frustrado, cuando el público que nos ve, que nos oye, se sienta frustrado, puede ahora sí que agarrarse de una frase que puede sonar como un cliché, ya sabes, pero es eficiente, es efectivo. O sea, yo estoy bien, yo siempre he podido con esta situación, yo soy muy positivo. O sea, son esas frases claves de las cuales te anclas y tú dices, esto me va a salvar cuando menos por el momento. Si tú duras más de 5 minutos con una, es como el quitapón, pues es Ujú. como el switcheo entre una frase y una actitud negativa y luego te vas al otro lado del péndulo donde ya te conviertes en alguien positivo. Ujú. Y si tú tienes esa frase clave, que de alguna manera es lo que le llaman verbalización significativa, o sea, lo que realmente significa algo. Hay un método de respiración intencionada en donde tú puedes tener ciertas intenciones con tu respiración. Ujú. Por ejemplo, si inhalas, puedes decir paz y tranquilidad para mí. Y luego exhalas y puedes decir prosperidad y abundancia o lo que se te ocurra. Ujú. Entonces ya le das una intencionalidad a tu respiración. Ujú. Bueno, pues lo mismo sucede cuando hacemos las cosas en negativo. No puedo, no voy a poder. Ujú. Y vives con esa verbalización que tiene una intencionalidad. Ahora, también ellos viven una vida incómoda, ¿sí? Viven una incomodidad. Los dañan los contratiempos. Todo el contratiempo lo va a dañar. Y para ellos un contratiempo también es el éxito de los que están en su entorno. ¿Entiendes? O sea, si los demás tienen éxito y ellos como no saben tomar decisiones, no tienen el mismo éxito que el resto de las personas que están en su entorno, se vuelve un problema pues de egoísmos, de cuestiones de que pues no encajo, y yo soy más inteligente, yo soy más, pero no puedo, porque no saben tomar decisiones. Entonces, yo te dijera, normalmente esta gente va y cae en otros problemas. Las adicciones, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y ellos dicen, o se vuelven compradores compulsivos, ¿no? O sea, compré y compré y compré, y aunque sean chiquitas o grandes las cosas, compran. La cleptomanía, el que roba también sin saber, tiene trastornos explosivos intermitentes, es decir, de repente explotan y luego están un rato tranquilos, pero vuelven a explotar. Y tienen sus víctimas en su entorno ideales para explotar, ¿no? Es decir, las que le pueden llevar el juego. Ok, y lo decías tú, hay una autoestima
lesionada profundamente. ¿Por qué caen? ¿Por qué caen en la adicción? ¿Por qué caen en la cleptomanía? ¿Por qué caen en todos estos problemas? Fíjate que sería hasta cierto punto riesgoso generalizar sobre la gente intolerante. Porque mira, no sabemos, y eso lo tomamos muy en cuenta las personas que trabajamos con personas. En primer lugar, imagínate una pregunta así como, ¿de dónde viene esta persona? O sea, ¿cuál es su entorno? O sea, yo estoy ahí muy a gusto en mi oficina esperando que la gente me visite, pero no debo de olvidarme, cuando menos al principio, de hacer una especie de escenario de dónde viene esa persona y por qué se siente como se siente. Porque a veces hacemos juicios muy injustos, si me permites el término, muy desafortunados, cuando suponemos que una persona está mal porque le dio su gana, porque no tiene capacidad para tomar decisiones. ¿Sabes? Yo me preguntaría, ¿la gente se da cuenta que no sabe tomar decisiones? No. No, ¿Por qué? Porque no sabe. no sabe. Y acuérdate que lo que no sabemos ni siquiera lo imaginamos. Oye, ¿tú sabes qué distancia hay de la Tierra a la Luna? No sé. ¿Por qué? Porque nunca piensas en eso. Entonces, la gente que no sabe tomar decisiones, no sabe tomar decisiones, no porque no sepa, sino porque no tiene conciencia de la importancia que tiene que él tome la decisión. Si un matrimonio dice, oye, ¿a dónde vamos a comer? Donde tú quieras. Para muchos, créeme, es una palabra muy chocante, eso de donde tú quieras, cuando tú quieras, ay, si tú quieres, ¿no? Sí. Cuando en realidad la intención de la persona que pregunte es, oye, ¿a dónde te gustaría que fuéramos a comer? Se me antojan unos marisquitos. Entonces ya estás dando una pauta de que quieres participar en la toma de decisiones. Pero si tú te acostumbras a decir siempre, pues donde tú quieras, o hazle como tú quieras, o haz lo que tú quieras. Una vez alguien me dijo, lo que tú quieras. Sí, lo que yo quiera no te va a gustar. Y entonces cambias, ¿por qué? Porque la autoestima se empieza no a dañar porque no hay una manera de medir si la autoestima está dañada. Lo que sí se puede medir es si está distorsionada la percepción que tiene la persona de su realidad debido a un perfil muy bajo que se tiene de sí mismo. De ahí viene la frustración, porque no saben. No quiero disculpar a las personas, porque ya la frustración es algo más patológico, como decía Ellis. Y la frustración pues es algo muy común que se da porque, oye, estuve esperando el camión toda la tarde y no vino, te frustras. Pero eso no quiere decir que seas intolerante a la frustración, que ya es más patológico, que habla de todas las cosas que tú me has platicado, que hemos dicho aquí, y que incluyen principalmente la incapacidad para tomar decisiones porque tú supones que son los demás, como te enseñaron de chiquito, a que sean los demás quienes tomen las decisiones. Ok. ¿Podría ser que la gente tiene algo que ver la zona de confort? ¿En qué sentido, Enrique? Que a ellos les gusta estar en una zona de confort, no los muevas de la zona de confort, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque entonces me vas a frustrar. Entonces, pues, oye, la zona de confort como te dijera, irremediablemente la vida te va a sacar de una zona de confort, ¿no? O sea, ¿existe? Sí, ¿Existe? es muy probable que se trate de la famosa zona de confort, cuando las personas no se dan la oportunidad de buscar alternativas. Creo que fue Ellis quien proponía u otros autores que proponían que para ir remediando la intolerancia y la frustración, pues en primer lugar, como te decía al principio, analizaras tus palabras clave, en qué palabras te anclas, en qué palabras te clavas para que si estás en negativo, pues te vayas a positivo. Luego, darte el tiempo para que las cosas tomen su nivel.
O sea, hay cosas que nos frustran y que evidentemente no tenemos la suficiente tolerancia o paciencia, o no estamos dispuestos a perder nuestra comodidad, de ahí la zona de confort. Y entonces, ¿por qué la gente se queda muy cómoda en donde está? Porque no busca alternativas. No puede. Le puede causar mucha flojera, le puede causar Así es. incluso algún tipo de intolerancia al Así es, trabajo, al trabajo. que se da mucho en los centros laborales, de personas que dicen, oye, tu horario es de tal al tal. Ah, no. Y no van. Se toman su horario Ujú. al que ellos están acostumbrados Creen que cerebralmente. es. Qué curioso, ¿no? Ujú, ujú. Y yo le decía el otro día a una muchacha, oye, según yo, tú te debes adaptar a la empresa, no la empresa a ti, imagínate. Oye, a la señorita fulana de tal no la molesten su horario porque ella no puede venir antes de las 8. Y qué curioso, ¿no? Ujú. Ese es justamente las personas, como tú decías, que evitan a costa de lo que sea los eventos frustrantes como tener que levantarse más temprano y lo que eso implique, simple y sencillamente porque no buscan otras alternativas. Ujú. No sé, acostarse ¿Por más qué no las temprano. buscan? ¿Por qué? ¿Qué es lo que su mente no da? Es decir, ¿por qué vivo en esa frustración constante? Es que me hace tanto daño, porque me hace intolerante, me hace una persona irracional, me hace una persona estresada. No se conciben como personas inteligentes, ¿lo puedes creer? O sea, cuando tú eres inteligente, espontánea y naturalmente inteligente, porque así te crees tú que eres, pues eres una persona que actúa sin ningún contratiempo, y si encuentras contratiempos, pues sabes cómo solventarlos. La persona intolerante no tiene esa iniciativa. ¿Por qué? Pero Porque puede tener la inteligencia, pero ni la conoce o cómo no está. cree que la tiene, No cree que la no tiene. sabe que la tiene. O sea, es la clásica persona que sabe, pero no sabe que sabe. Ujú, ujú, Y entonces, como no sabe que sabe, supone que no va a aprender. ujú. Y como tú supones que no vas a aprender, pues entonces no te esfuerzas. Y como ya sabes que para ti es más cómodo no esforzarte, entonces tú dices, oye, ¿por qué no tomas un curso de inglés? No, a mí no se me da el inglés. Ujú. Y ahí está, la persona incapaz de responder a las exigencias de la vida porque está toda frustrada. Fíjate que este asunto de que no me gusta que nada ni nadie, no haya ni sentimientos ni circunstancias desagradables, ¿sí? No puede ser. Es decir, no puedo vivir en un mundo donde no haya nada desagradable. Qué padre, ¿no? Estaríamos en el reino, en el cielo, En dijeran el los, paraíso. en el paraíso, ¿no? Es decir, Pues hay un bar que se llama El Edén, a lo mejor ahí ahí es el lugar, es el ¿no? lugar, ¿no? Pero la realidad es que sí vamos a vivir frustraciones y a diario, y nos vamos a dar cuenta de realidades que no nos gustan, ¿verdad? Y vamos a tener demoras, y vamos a tener contratiempos, y la vida es una esfera de muchas cosas. Decían, ¿por qué los judíos es un pueblo tan poderoso y tan fuerte? Los judíos en el mundo son 5 millones de judíos, ¿no? Oye, ¿por qué son tan fuertes? Porque dicen, es que han sufrido todo lo inimaginable en la vida. Conocen todos los rincones, conocen todas las escaleras, conocen todos los vacíos, Ajá. conocen todos los espacios del sufrimiento o de la dicha. Por eso el pueblo judío, y si te remontas a los siglos, peor, ¿no? O sea, nos metemos en más honduras con ellos. Pero sí hay que sufrir y sí hay que aprender a vivir. Dicen que mucho del sufrimiento es aprendizaje y ellos no quieren sufrir. La frustración te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero el sufrimiento. Yo no quiero nada que me dé miedo. Yo no quiero nada que me estrese. Yo no quiero nada que me ponga en un predicamento. Es imposible. ¿Te acuerdas que hablabas de una cierta deficiencia cognitiva? Ujú. Mm, Sí, hay una inmadurez cognitiva. Claro, no te puedo asegurar que es exactamente así,
pero hay muchos indicios, incluso en la práctica cotidiana, te das cuenta que hay gente que no puede aprender Ujú. más de lo que sabe. Se Así le es. nubla la razón. Sí, sí, Parece como que tiene algún tipo de problema intelectual, pero no es eso. Yo creo que se debe más que nada a que si tú creces desde muy temprano en tu vida con la idea de que no eres inteligente, entonces tu cerebro va a tomar al pie de la letra tu instrucción y te va a hacer una persona no inteligente, incapaz de... ¿Y si te crees inteligente al revés? Es natural. O sea, te recuerdo una cosa, el inteligente no se cree inteligente, es inteligente. Es inteligente. El que no se cree El que inteligente... lo dice puede no serlo. Claro, así es, porque pues dime de qué presumes y te diré qué te falta. Ujú. Pero quiere decir entonces que el inteligente, el creativo, la persona que se siente segura de sí misma, ni siquiera tiene que decir que es inteligente. Es un poquito como el amor, Enrique. Tú no puedes todos los días repetirle a tu pareja o a la persona que tú amas, te quiero, te quiero, te quiero, para que no lo dudes. Entonces a lo mejor un día tu pareja toma una actitud muy firme y te dice, pues demuéstramelo, muchachito. Y con eso ya no me tienes que decir. Entonces, la autoestima, la inteligencia, la personalidad, la creatividad o esos estructos que le llaman en psicología, que son cosas que existen pero no sabemos de dónde vienen ni cómo terminan. Simplemente existen. Entonces, la inteligencia es algo que tienes y lo haces. La autoestima es algo que tienes, no es algo que dices. Pero ¿qué pasa con las personas que no son inteligentes? Ok, la única diferencia entre ser inteligente y no serlo es que no creas que eres inteligente. O más bien, crees que no eres inteligente. Ahora, aquí entran situaciones que hay gente que piensa que sabe todo. ¿Y sabes qué, Gilberto? Con todo respeto, nadie sabe todo en esta vida. Solamente sé que no sé nada. Yo solamente sé que no sé nada. Porque también ese es otro problema, ¿no? Que la gente piensa que sabe, piensa que conoce, piensa que domina todo. ¿Y sabes qué? Yo en mi vida profesional conozco mucha gente que se sabe la ley o se sabe las cosas que se tiene que saber, pero increíblemente bien. Pero a la hora de que se presentan los problemas, no sabe aplicar sus conocimientos. Es decir, y eso es común, ¿eh? O sea, muchísima gente que domina su tema, al final del día, cuando vienen los problemas, no sabe cómo resolverlos. ¿Qué sucede ahí? Es decir, tengo todas las herramientas, tengo todo, pero cuando me enfrento al problema, inclusive conozco cómo debería ser la solución, no la hago. Es cuando hablamos de creatividad, ¿sí? Te pongo un ejemplo antes de la respuesta que tú me pides. Yo conozco una persona que en nuestros años mozos, pues yo iba mucho a oírlo tocar el piano y yo veía que tenía sus partituras y es un excelente ejecutor de las partituras que alguien escribió. Pero yo le decía, ¿por qué no escribes? No, qué curioso, ¿no? Sabes leer el pentagrama, pero como maestro, pero ni siquiera eres capaz de escribir una nota por ti mismo. Entonces, ¿qué pasa con la gente que lee mucho? Es muy hábil. A mí las mamás, con mucho cariño y con mucha creencia de que están en lo correcto, me dicen, es que mi niño es muy inteligente. Lee mucho. Se saca puros dieces, pero es muy travieso, es esto, es lo otro, llora mucho, se orina en la cama, o sea, wow. Entonces, ¿de qué tipo de inteligencia me estás hablando? Entonces, habría que diferenciar entre ser muy hábil y ser creativo. Las personas que tú me comentas, ¿cómo leen? ¿Cómo saben? Se saben toda la teoría de todas las leyes de comercio exterior, como no tienes una idea. Pero a la hora de aplicarlo en un problema, ya no saben, necesitan
como necesitaban de niños, fíjate cómo se da aquí esta situación, cuando niños ellos necesitaban que sus padres les dieran la última palabra porque necesitaban un jefe arriba. Así es. Pero ya de adultos, necesito mi jefe. Necesito esa persona superior a mí que me diga cómo se resuelve finalmente el problema. Hace 2, 3 años, Enrique, unos conocidos míos, porque no puedo decirte que sean amigos, trabajaban en un lugar, en una agencia, y dijeron, pues ya vamos a poner nuestra propia agencia, somos muy fregones, todo el mundo los adulaba, oye, que eres muy creativo, que muy padre, ¿no? Pues se van a hacer su agencia y a los 3 meses quiebra la agencia. Y yo de metiche me puse a investigar qué pasó. Bueno, nadie se pudo explicar lo que yo sí me pude explicar. Ellos siempre necesitaron un jefe que les dijera esto sí, esto no, esto sí, esto no, aprovechando que tú eres muy inteligente, yo utilizo tu creatividad para mi conveniencia y para la conveniencia del negocio. Te vas a poner tu negocio propio que no sabes de administración, no sabes de contabilidad, no sabes de recursos humanos. No tienes visión. No tienes horario. Ujú. O sea, llegan, es más, sí, en este caso sí es al revés. Se impusieron un horario porque así el horario que tenían en la Como agencia. empleados, pues sí. Entonces, cuando llegas al nivel de incompetencia de Peter, ¿te acuerdas de ese libro? Sí. Llegas a ser el candidato ideal para que seas incompetente y la frustración porque no quieres batallar. Ya no eres empleado, papacito, ahora eres dueño, ponte a chambear. Ujú. Y falló. Ahora, ¿pueden cambiar? Sí, ¿Hay fórmula para que Sí. cambie alguien que está frustrado crónicamente? sí, claro. ¿Qué pueden hacer? Primero, tener el reconocimiento de que tiene el problema. Acuérdate que en medicina, Así es, en psicología, cualquier cosa. reconocer La que lo adicción, tienes. cualquier gente con un problema crónico, lo primero es que tiene que aceptar que lo tiene el problema. Así es. Una vez que reconoces el problema que tienes, dependiendo de quién te ayude, te puede dar una idea muy precisa acerca de qué tamaño es el problema. Hay gente que dice, no tanto. Oye, fumas, no mucho. Oye, Ujú. bebes, no, poquito, ¿no? O sea, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Un señor me decía, le decía yo, ¿qué dice que usted es golpeador? Le pega a su mujer. Y me dice, no, pues una vez no más, ¿no? Y dije, con eso ya te conviertes en golpeador de mujeres, aunque no lo acepte. Entonces, primer paso, Enrique, aceptarlo. Segundo, hay una técnica que no sé quién la diseñó, pero me parece que algún de esos muy listos, que se llama la técnica del zigzag. O sea, zig quiere decir para adelante, zag quiere decir para atrás. Zigzag es ir paz, ¿no? Entonces, Un paso enfrente, un paso atrás. así es, para poder contemplar con toda su dimensión en dónde estás fallando. Cuando nos ha tocado ayudar a personas así, el proceso de que dé un pasito hacia atrás es tan difícil porque ni siquiera se dan cuenta que lo tienen que hacer. Ujú. Pero si tú le dices, ya vas avanzando, de veras, Ujú. se ponen muy contentos. Aunque les digas una mentirilla blanca y por dentro dices, no, no estás avanzando porque no quieres avanzar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar alternativas, como te decía hace rato, en donde la gente insiste en lo mismo. Así es, no me salgo de aquí, No me salgo. así soy yo, hazle como Así quieras. Y alégale al umpire. Así es. Y hacemos frases muy típicas de la persona que no quiere cambiar. Son, dicen, drásticos y dramáticos, ¿me entiendes? Sobre todo dramáticos. Dramáticos, Víctimas, como tú decías. La victimización es una actuación de ellos en cada suceso, ¿no? O sea, es una, digamos, es un síntoma de que estás en un problema grave de intolerancia, no solamente la frustración, ¿sabes? Propia. Porque hay gente que se frustra por la frustración de otras personas. Tal vez el ejemplo más típico es cuando un padre o una madre se angustian porque sus hijos están frustrados con ellos. Es que yo no puedo decirle nada porque se enoja. Es que no lo puedo regañar porque luego me grita. ¿Oh, sí?
O Y hay sea, quienes le pegan. sí, Así es. lamentablemente hay Lamentablemente le pegan a los violencia padres. intrafamiliar al revés. Así Los es. hijos golpean a los padres. Qué feo. ¿Por qué? Porque no supieron salir de su zona de confort y decirle a sus hijos a tiempo, cuando todavía les puedes decir Ujú. a los niños. Cuando son todavía Obedientes, obedientes. sumisitos en el buen sentido. Pero ya dejas que lleguen a la pubertad, como decía mi papá, ya te amolaste. Porque hay cosas que ya no le vas a poder enseñar tú a ese hijo, se los va a enseñar a alguien más. Ahora, sí hay una edad entonces para poder sacar de la frustración o puede ser en cualquier momento. Pues mira, partiríamos de la idea de que no puedes, como terapeuta o como gente que trata los casos, Ujú. permitirte la idea de que una persona dure toda su vida frustrada. Ujú. Es como decir, oye, vas a estar toda tu vida enfermo porque no hay cura. Entonces el enfermo dice, pues, ok, no hay cura ahorita. Hay casos, ¿no? Historias muy apasionantes de personas que encuentran su propio remedio a sus propias enfermedades. Pero en el caso de la frustración, la mejor manera de corregirla, según lo que yo he podido ver, es que los padres no pueden hacer nada, ¿No? Son los que menos pueden hacer. porque son los que crearon el problema. Así es. ¿Te fijas cómo hay papás que dicen, es que yo quiero ayudar a mi hijo? Pues si me aceptas mi comentario, eres la persona menos indicada para ayudar a tu hijo. Lo tiene que ayudar a una persona que lo vea desde fuera, sin sentimiento alguno, porque cuando ya aplicas las emociones, por eso es que dicen muchos, y tienen razón, que un terapeuta no puede tener a sus hijos de pacientes, por ejemplo, No. o un médico No operar puede a su entrar a la mujer, operación, ¿no? ¿no? O sea, es correcto, porque cuando hay un vínculo emocional entre una persona y la otra, ya no eres eficiente, No. pierdes el sentido de proporción. ¿Cómo? Dijiste algo muy importante. ¿Cómo puede tener conciencia alguien de su problema de frustración? Es decir, ¿cómo puedes hacerlo? Porque es un problema con el que ha vivido toda la vida y que él cree que está bien y todos están mal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer a alguien consciente de un problema que es un modus vivendi? Hace rato mencionabas la diferenciación entre deseos y necesidades, ¿no? Y yo creo que se parece mucho a la respuesta que quisiera darte. No te das cuenta a menos que tengas una persona que te lo diga. Hasta donde yo sé, se puede liberar del problema de la frustración, de la intolerancia a la frustración, si acudes a un profesional de la materia. Mientras no se va a poder. No puedes hacerlo solo, Así es. porque no tienes esa dimensión exacta Así es. acerca de qué sí y qué no puede funcionar realmente en tu vida. Es como este músico. Si le enseñaran técnicas de composición, estoy seguro que sería un excelente compositor porque hace unos arreglos muy bonitos. Bueno, hacía, no sé si todavía toque. Pero sí es, pues es un poquito como el mal aliento, la frustración. No te puedes dar cuenta, el último en darse cuenta eres tú. Sí, que tienes mal aliento. Así es, porque pues no es algo que se pueda percibir de aquí para acá. Pero sí lo haces. Bueno, hay ciertas actitudes que te das cuenta que las tienes. Porque el entorno le huye, ¿me entiendes? A la gente frustrada, pues, o sea, está frustrado, siempre está de malas, siempre está estresado, siempre cree que el problema somos los demás. Entonces, el mismo entorno se hace un lado de él, ¿no? O sea, se va quedando solo la gente que vive esta frustración crónica, ¿no? Eso es por un lado, por supuesto que sí, tiene mucho que ver en el aspecto social. No me acuerdo si fue Daniel Goleman en su libro de La inteligencia social, que habla de ciertos aspectos que evitamos con las personas. ¿Te fijas cómo hay mucha gente que le tiene miedo al compromiso, por ejemplo? O miedo al amor. Al amor.
o miedo Al compromiso. a confiar en las personas. Ujú. Ah, sí. Entonces, Sí, sí. A entregarse, no saben, les da ajá. miedo. O simplemente un arreglo, un negocio. Oye, no, se ve poco confiable. Y hay gente que tiene la cara de desconfiable, como no tienes una idea, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sin embargo, también hay gente muy bonachona que tiene cara de que se puede confiar en ella. Es una impresión, es una percepción. Entonces, el grado de intolerancia a la frustración no puede ser percibido por uno mismo, sino como consecuencia de lo que hace. Como tú dices, ¿le huyen? Sí, le huyen. Sí le huyen. Le sacan la vuelta a mucha gente porque se la lleva hablando de sus frustraciones y de su victimización permanente. Ujú. Sí le huyes a una persona que siempre está hablando tragedias, ¿no? O hablando de sus enfermedades y cosas por el estilo. Ok, tú y yo sabemos que todo el mundo se puede enfermar, pero andar públicamente diciendo, vean qué enfermo estoy, no, la gente que dice, el otro día me pusieron una inyección y se me fue por acá y me salió una bola. Es curioso cómo la gente habla de esas cosas. Y sabes, si lo analizamos con cierta justicia, esas personas son intolerantes a sentir frustración porque no quieren batallar con la realidad. Y la realidad es muy distinta. O sea, la realidad es que si no te bañaste vas a oler muy mal, aunque tú digas, no, Yo perfumazo. yo tengo un perfume natural, ¿no? Es horrible. Gilberto, me queda más o menos un minuto. Sí, Yo te dijera, ¿puede salir la gente de la frustración y volverse funcional? sí. Yo digo que sí, porque acuérdate que al principio hablábamos de lo que sí es la frustración y luego nos metimos en la intolerancia a la frustración. Así es. La frustración, por decirlo de una manera muy resumida, es la insatisfacción que el individuo experimenta al no haber logrado algo que se ha propuesto. ¿Sí? Entonces, si tú cambias tus propuestas, si tú te cambias a ti mismo la alternativa mejor, entonces ya no vas a sentir tanta frustración porque, te pongo un ejemplo, un día fui a sacar un permiso aquí con los señores, tus vecinos, me pidieron el único documento que no traía, Tu acta de función. no, una credencial de mi hija para comprobar que estudiaba en tal escuela. Íbamos todos de vacaciones y todo eso. Pues que le falta el comprobante de que está en la escuela. Entonces me atreví a hacer algo que jamás en mi vida hubiera hecho si no me hubiera sentido tan seguro como me sentí en ese momento. Y le dije, cambie su visión, cambie su criterio. Nos va a hacer devolvernos hasta Mexicali, hacer 3 horas de línea nada más por... Y le aseguro que cuando yo vuelva con usted no va a estar en turno. Cambie su criterio, se lo pedimos a nombre de mi familia. Sello. Enrique, si tú te enfrentas ante una persona incapaz de cambiar cualquier cosita, ¿no? Así es. Entonces te frustras. Y Muy si bien. eres intolerante a la frustración, imagínate, es que gringos desgraciados, ya sabes, mejor me callo. Gilberto Manir, a nombre de la industria de exportación de Tijuana y Mexicali y Hecho en Baja, gracias por acompañarnos. Gracias a ti y como siempre te repito, un placer estar en tu programa, Enrique, y que seas feliz. Gracias a ustedes.